3 semanas. Así es que si usted busca los sermones actualizados no los va a encontrar. Hay como 3 semanas de retraso en la subida al YouTube, pero ya esta semana empiezan a subirse todos los sermones atrasados, lo que es bastante trabajo. Capítulo 13 de Génesis. Lastimosamente, hermano, si usted no viene el jueves y viene solo el domingo, o viene solo el jueves y no viene el domingo a las 9, la secuencia del estudio del libro de Génesis es más difícil, porque vamos a estar estudiando solo un libro el jueves y el domingo. Y yo eso de repetir sermón no lo he hecho hasta ahora, hermano. Como 14 años no lo he hecho. Desde el 2000 que empecé, 2001, 13 años que me invitaron a mi primera predicación. Y lo mejor es que vamos a estar grabando para los que no pueden, y ahí lo van a conseguir. Pero usted puede llevar la secuencia de la lectura para no perderla, capítulo por capítulo y verso por verso, como lo estamos haciendo. Capítulo 13 de Génesis, Abraham y Lot. Nos ponemos en pie, hermano, para la lectura de los primeros 7 versos. Vamos a tratar de terminar todo el capítulo en este estudio. Abraham y Lot. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, y en plata, y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Señor, le damos las gracias por esta palabra. Pedimos de su instrucción a través de su Santo Espíritu para nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Usted sabe por qué razón a la primera vez Abraham y Sara junto con Lot fueron a Egipto? ¿Alguien se acuerda cuál fue la causa? ¿Alguien? ¿No se acuerda? Bueno, había hambre en la tierra. Después de 25 años de retraso, alrededor de 25 años de retraso, o muchos años de retraso, no fueron 25, pero fueron como 5 años de retraso, ya yo estoy alterando la palabra, 5 años de retraso desde Ur hasta Canaán. Cuando Abraham llegó había una hambruna, entonces él siguió de largo para Egipto. Construyó un altar entre Betel y Jai, y en Egipto él cometió un error, o dijo una mentira piadosa. Hay gente que dice: esta es una mentira blanca, voy a decir una mentira piadosa, voy a decir una mentirita, y lo decimos en diminutivo para que no sintamos que es una falta. Pero ¿alguien sabe cuál es la falta que Abraham cometió en Egipto? Dijo que Sara era su hermana, y era su media hermana. O sea, mintió a medias, pero también era su mujer. Dice aquí el verso 1 del capítulo 13 que subió pues Abraham en Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot, y esa mujer era Sara, Sarai, así se llamaba en este momento. Ahora, Abraham es riquísimo, lo dice la palabra. Lot es rico. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pueden ser un par de millones de dólares, o un par de cientos de millones de dólares hoy día, entre lo que decimos. Él es un riquísimo, un multimillonario. Él es millonario,
tiene $1 millón, ya es millonario, ¿sí o no? O $2 millones, millonario, pero no lo podemos comparar con uno que tiene $1 billón, es decir, $1.000 millones, es riquísimo. Ahora, Abraham no solo es riquísimo, es famosísimo. En la historia, hermanos, pocos hombres como Abraham. Los presidentes de las repúblicas, aún de las naciones más poderosas, son conocidos hoy. Abraham ha sido conocido por 5.000, 4.000 años. No exageremos, 4.000 años. Abraham es el patriarca de las religiones más grandes del mundo. El judaísmo, el cristianismo y el islam dice que él es su patriarca también. Las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo y las únicas, por cierto. Cristianismo, islam y judaísmo dicen que Abraham es el patriarca. Así es que, hermano, él es se habla más de Abraham que de cualquier otra persona en el mundo. Y yo me atrevería a decir que la persona de Abraham es más venerada que la de Jesús. Se habla más de la persona de Abraham que la de Cristo, por la gran cantidad de millones de musulmanes y los religiosos, entre comillas, que ellos son. Porque nosotros a veces, siendo cristianos, no hablamos de Cristo, no testificamos de Cristo y nos portamos como Abraham y Lot ante el entorno que nos rodea, que en este caso era el cananeo y el fereceo. Y la gente alrededor nuestro, como el cananeo y el fereceo, ven que nosotros, siendo cristianos, siendo familia, tenemos contiendas. Y contiendas no pocas, muchas contiendas, conflictos, amarguras, celos, envidias, divisiones, pleitos. Hermano, le puedo hacer una lista grande de todo lo que ocurre dentro del cristianismo, dentro de las iglesias. Ahora, Abraham y Lot salen de Egipto y la pregunta es, hermano, ¿esa mentirita habrá traído alguna consecuencia? Bueno, Abraham salió de ahí riquísimo, él llegó riquito, con algunas posesiones, había trabajado 5 años y heredó toda la fortuna de su padre, de Taré, heredó la fortuna. Pero salió de Egipto riquísimo, porque el faraón que había tomado para purificación a Sara, no se acostó con ella, empezó a tener plagas en su casa. La casa de faraón empezó a sufrir. Así es que le dijo, no hombre, no me engañes, llévate a esta que es tu mujer. Y ahí iba yo a cometer un gran error. Y le dio ganado, posesiones, esclavos, siervas. Así que Abraham sale de ahí con mucho más dinero y uno podría decir, mire, una mentirita desencadenó en que él saliera de Egipto porque Faraón lo mandó de regreso con una gran cantidad de plata. ¿Qué hambre iba a tener si llevaba 1000 mulas con alimento? Ese hombre salió de ahí con esclavos y oro, plata, piedras preciosas. Así que le fue bien. No, hermano, la riqueza de Abraham y que también al arrimado de Lot, porque Lot es un arrimado, hay que entenderlo. Lot está no queriendo desprenderse de su tío, porque ¿de dónde obtiene toda la bendición Lot? ¿Por él mismo o por Abraham? ¿A quién iba a bendecir Dios? Abraham. Pero Abraham le dijo, vete solo, y Abraham no ha hecho caso. Hermano, en el periodo que estuvo en Egipto, Abraham no construyó un altar, porque en Egipto no se podían construir altares, porque era prohibido por la ley. Los faraones eran celosos de esas cuestiones. Abraham no era una nación, era solo una persona, así que no podía decir, tengo un Dios de una nación. Dios no habló con Abraham mientras estuvo en Egipto. Dios no bendijo a Abraham mientras estuvo en Egipto. Fue el faraón el que le dio esa cantidad de plata. A veces confundimos la bendición de Dios con las posesiones que podemos obtener de los hombres, y esa riqueza se convirtió en un problema de contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. No podían vivir juntos de tanto ganado que tenían.
Hermano, eso es un problema. ¿Sí o no? Una situación difícil. Pero Dios está en control de todo. Le voy a dar una noticia o un dato. Entre las esclavas era una muchachita cuando salió de Egipto con Abraham, que le dieron a Abraham. Venía una muchachita guapa, egipcia, pequeña en ese momento, llamada Agar. Cuando creció se hizo atractiva y era de la corte de Sara, era guapa. Y entonces Sara dijo: ay, esta muchacha es tan linda, ay, ve, viejito, si tal vez ella te da hijos, voy a hacer el intento, dijo Abraham, voy a ver qué me sale, ¿verdad? No le dijeron 2 veces, le salió Ismael, que también se convierte en un problema para la familia que iba a recibir la bendición del capítulo 12, versos del 1 al 3, que Dios le había prometido a este hombre. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, es a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. Entonces, no confundamos las bendiciones. Esto sería grave, sería fuente de graves problemas. Veamos ahí. Lot seguía con él porque esta era la fuente de su riqueza. Ahora, las decisiones que cada uno de ellos va a tomar, eso va a traer graves consecuencias para cada uno de ellos. Porque, hermano, el pecado, ¿por dónde entra? A ver quién me dice. ¿Por dónde entra el pecado? ¿Cómo fue que entró el pecado en el jardín? ¿Qué es lo que vio Eva? El fruto, y vio que era bueno y codiciable. Y entonces, ¿qué hizo? Lo tomó, ¿se acuerda? Y luego lo probó, y luego, no queriendo estar sola en su falta, en su pecado, llevó de arrastra en el mismo pecado a Adán. Bueno, veamos ahí el texto. Subió pues, y usted se va a dar cuenta por qué le dije eso, Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía, y con el otro. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. No lo había hecho antes. A donde quiera que Abraham iba, que la tierra era sola, que no había un reino, que no había más que una aldea tal vez, Abraham construía altares a Jehová. La huella del patriarca por todo el Israel antiguo es que todos los primeros altares que hubo a Jehová fueron construidos por él o por sus hijos. Es la enseñanza de él, es la huella de él. Y es lo que deberíamos de hacer nosotros. Donde quiera que vayamos, nuestra huella debería de ser la adoración, invocar el nombre del Señor, no importando las circunstancias. Verso 5. También Lot, que andaba con Abraham, y hace la observación porque es de ahí donde él obtenía lo que tenía. Tenía ovejas, vacas y tiendas. Ya tenía totalmente ganado. Pero el ganado se puede morir, ¿verdad, hermano? Viene una peste y se muere el ganado. ¿Cuál es la diferencia entre riquísimo y rico? Bueno, el rico tiene posesiones que las puede perder, que son posesiones que fenecen, envejecen, se deterioran, se desvanecen, puede haber una devaluación. Tener dinero es un problema, porque el dinero en ciertos países ha sido dolor de cabeza, porque devalúan la moneda y la gente que era rica queda pobre, o queda clase media, ¿verdad, hermano? Pero clase media, media, de verdad, no como algunos dicen en el país, clase media, hermano, esa clase media no es así. Pero el tener lo que menciona acá, oro y plata, hermano, eso ya es diferente en cuanto a que no se deteriora, no se devalúa. Verso 6. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Porque había, dice el 7, nos aclara, que había contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. No era directamente un problema entre Abraham y Lot, sino, ¿quién, hermano? Los pastores, los siervos.
Pero el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Ahora, el cananeo y el fereceo veía que las familias de Lot, los príncipes de Abraham, los siervos, se peleaban, habían contiendas. Hermanos, ese es el ejemplo que no podemos dar. Ahora, ¿a quién adoran estos que han venido de Caldea? A un tal Jehová. Pero mirad, ni ellos se pueden estar juntos. Eso, hermano, no es motivo de unidad, molesta y da a entender que hay problemas internos. Hoy viendo lo del fútbol, un equipo de ayer, creo el Camerún, de repente es normal que se peleen los de un equipo contra los del otro equipo, ¿verdad? Que se pelean y se dan patadas. Pero ayer vimos una escena donde los del mismo equipo de Camerún, uno le quiere pegar un cabezazo al otro. Y entonces la gente dice, si estos son de la misma familia, son de la misma nación, no quiero estar con estos. Esta gente no muestra unidad, esta gente no muestra sabiduría en sus actos, eso no es sabio. Es lo que el cananeo y el fereceo están percibiendo del comportamiento de los pastores de Abraham y de Lot. Hermano, eso es lo que la gente a veces detecta fuera de nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en la colonia donde vivimos, cuando ven que entre nosotros nos peleamos y hay contiendas. No es un buen ejemplo. 8. Entonces Abraham dijo a Lot, obvio, ¿quién va a tomar la palabra, hermano? Si a los sermones habría que ponerles un título espectacular, como aprendí yo hace muchos años, lo cual dejé de hacer, Abraham y Lot. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Abraham y Lot, primera parte. ¿Cómo se llama el sermón entonces de la otra semana? Abraham y Lot, segunda parte, la primera guerra. Porque el título lleva un subtítulo, la primera guerra conocida. Si este tendría que tener un subtítulo que fuera un poquito impresionante, sería la madurez del patriarca. ¿Quién va a mostrar madurez obvio entre los dos? Entre Lot y Abraham. Abraham dijo a Lot, verso 8, no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. O sea, no podemos estar peleando, hermanos, somos hermanos. No podemos estar en división, hermanos, somos hermanos. Mire, y esa iglesia que se congrega los sábados, ay, sí, esos que se congregan los sábados, esos están en error. Imagínense congregarse los sábados, no hacen nada. Mire, hermano, y esos que son de los bautistas, uy, depende cuál bautista, hermano, porque hay unos bautistas que sí andan en algo, pero hay otros bautistas que son demasiado solo de nombre. Y de las asambleas, depende también cuáles, porque las asambleas de aquí del Salvador, de San Salvador, que tienen mucho dinero, ya las mujeres andan en pantalones, las mujeres andan con unas grandes argollas, como que fuera para amarrar los candados en la hacienda. Y mire, y andan un gran paleta de colores. ¿Ha visto la paleta de Sherwin Williams? No, esa queda cortita para ver la paleta de colores, se ponen de un color de otro, no. Ya esa asamblea ya no son asambleas. ¿Y qué opina de la línea? Ay, no, los de la línea, hermano, aquí, allá, y fíjense, imagínense los buses. Si no fuera por los buses, no fueran tan grandes. Y entonces de repente, hermano, estamos dando opiniones sobre las iglesias y no buenas opiniones. Mire, hermano, le voy a dar un consejo. Si no tiene algo bueno que decir de un hermano, no lo diga. Mejor no diga nada. Y cada uno de nosotros va a tener algo bueno, algo positivo. Cada iglesia va a tener algo que admirar. ¿O no, hermano? Cada iglesia va a tener algo que admirar. No crea que la suya es la perfecta, o que la suya es la única bendecida por Dios, o que la bendición es esto o aquello. No se confunda. La sabiduría o la madurez del patriarca es grande acá cuando dice, no es bueno que nosotros tengamos altercados, ni mis pastores ni los tuyos, porque somos, ¿cuál es la clave? Somos hermanos.
Ahora entre hermanos nos peleamos, hermano. Entre hermanos de sangre. ¿Usted ha tenido hermanos? Ay, mis hermanos, ¿verdad? Solo somos 3, nos llevamos gran diferencia de edad, pero a veces tenemos diferencia. No hay problema. La situación es que no podemos vivir toda la vida con altercado y diferencia. Alguien tiene que tomar la sabiduría y denotar la madurez como Abraham lo hizo. Verso 9. Aquí viene de forma de pregunta la solución que él va a plantear. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Hermano, ¿quién está dando la ventaja a quién? Abraham le está dando la ventaja a quién. Ahora, el joven va a escoger de acuerdo a qué. De acuerdo a las apariencias. Las personas no maduras, las personas no sabias, hay un dicho que dice, siempre se van a dejar ir, siempre se van a impresionar, se van a luciar, van a ver la parte nada más, el carapacho o caparacho o como se diga, o lo de afuera. ¿O no, hermano? Pero a veces no somos tan jóvenes, ya no somos tan jóvenes, ya no tenemos 20 ni 30, tenemos quizás más, y seguimos actuando, hermano, como jóvenes, por la apariencia, por lo superficial, por el carapacho o caparacho o como se diga, o lo que sea. Verso 10, aquí está, hermano, lo que le estoy diciendo. ¿Qué dice el verso 10? Y alzó sus ojos. ¿Cómo? Repítalo, hermano. Y alzó sus ojos. Alzó sus ojos. Hermano, no llamó a los ancianos de los pastores, no llamó a los más sabios que estaban con él, tomó la decisión y dijo, alzó los ojos, tomó la decisión de acuerdo a lo que vio. Vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué está haciendo mi tío? Me está diciendo, elige tú. Si tú eliges la llanura del oriente, mi tío se va a ir para el occidente. En el occidente hay montaña y desierto y el mar. Amén, hermano. ¿Qué es lo que hay? Montaña, desierto y mar. Y mi tío no es pescador, es ganadero como yo, pero hay pasto. Toda la tierra era buena, hermano, toda la tierra era buena, pero la llanura del Jordán era exquisita. Desde el nacimiento del río Jordán hasta llegar al Mar Rojo, hermano, yo calculo que son unos 300 kilómetros de tierra fértil. Era la llanura del Jordán en esta época, hoy ya no. Y después Sodoma y Gomorra fueron destruidas y ahí se paró el Jordán. Y el Jordán fue a caer a un mar de sal, a un desierto pétreo, a un lugar inhóspito, donde 100 metros bajo el nivel del mar, 200, y hoy va a más de 400 metros bajo el nivel del mar. No hay vida en el mar negro, en el mar muerto, no hay vida. Pero antes, desde el nacimiento del Jordán hasta la desembocadura en Egipto, frente de Egipto, era una llanura fértil. Lo que Lot está escogiendo es lo que en apariencia es bueno. Ahora, ¿dónde estaban las ciudades más grandes de Canaán en esa época? ¿Dónde creen? Ahí estaban. Bueno, ¿dónde van a plantar las ciudades los hombres primitivos y actuales? Ahora ya no hay espacio, pues, pero cuando había tanta tierra, ¿a dónde plantaban las ciudades? A orilla de los ríos, donde había llanuras fértiles. Ahí habían muchas ciudades, no habían solo Sodoma y Gomorra, habían otras ciudades. Y había mucho espacio todavía. Lot no tomó en cuenta que esas ciudades eran pecaminosas en extremo. Él lo que vio fue lo que le convenía, lo que en ese momento a él le sacaba de problemas. Decir, no, llanura fértil, mire, pero ahí está Sodoma y Gomorra y hay otras ciudades más al sur o muy pecadoras. No importa, vamos
a apartarnos. Hermano, ya vamos a ver que eso no es posible. Dice, toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Verso 10, hermano. ¿A quién se parece entonces esta llanura? Al jardín del Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, después ya no, ¿verdad? Entonces Lot, verso 11, escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Hasta dónde, hermano? Y ahí habitó. Fíjese la diferencia. Dije que se dividieron, pero las decisiones que tomaron, esto trajo graves consecuencias. Lot, en esa llanura, su riqueza se habrá multiplicado. Una pregunta, ¿la riqueza de Lot se habrá multiplicado en esta llanura? Sí, hermano, era tan rica la riqueza de Lot que en el capítulo 14 los reyes del más al norte y el más al oriente vinieron a asaltarlo y le quitaron todo. Y esto ocasionó la primera guerra. Y Abraham lo recuperó y lo salvó. Y luego él, en lugar de recapacitar, siguió en el mismo lugar. Y después solo sobrevivió él y sus dos hijas. Hermano, ¿qué pasó con todas las posesiones de Lot en Sodoma? Pero, sí. Terminaron. Quedó en la pobreza total. Las historias de los dos pueblos que salen de las hijas de Lot las veremos en el futuro. Pero a pesar que fueron ganaderos y tuvieron ciertas riquezas, nunca volvieron su rostro al Señor. Y Lot tomó la riqueza de Abraham, su tío, fue bendecido porque el Señor bendecía a Abraham, pero la costumbre de construir altar a Jehová no la tomó. Hay gente que solo está absorbiendo lo que quiere, lo que le conviene, pero la buena costumbre de adoración al Señor, esa no le caló. Verso 13, mas los hombres de Sodoma eran malos, ¿y qué dice, hermano? Y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermano, eso bastaba para alejarse de ahí. Eso bastaba para regresar donde Abraham y decirle, tío, mire, puedo escoger otro lado, irme más al norte, pero es que ahí son pecadores y la maldad de ellos es contra el Señor. Yo no soporto. Dijo Lot eso, hermano. Dijo, no soporto, o se adaptó al estilo pecaminoso de Sodoma. Se adaptó. Mire el verso 14. Dijo, y Jehová dijo, ¿qué, hermano? A Abraham, después que Lot se apartó de él. ¿Hasta cuándo habló Dios con Abraham? Cuando Lot se apartó de él. Bueno, mire, no es que yo quiera ser religioso en este tema. No es que quiera ponerme muy espiritual, pero el Señor no te va a hablar cuando tú estás en ese contubernio que el Señor no te ha mandado a tener. Y no es que Lot fuera malo, pero la promesa tenía una condicionante. Yo te bendeciré, ¿sí o no, hermano? Y haré de ti esto y haré de ti aquello y te daré. Solo que deja tu tierra. ¿Cuál era la condicionante? Deja tu tierra y tú. Él dejó su tierra, sí, pero no dejó la parentela. En inglés se dice partner. Sí, ¿verdad, hermano? ¿Estoy bien? Partner. Deja el partner, deja al compañero, al chero, al amigo, al volado, a todo aquello que te aleja totalmente del Señor. Que el Señor no va a estar hablando ni va a estar poniendo su mano de provisión y bendición si la cosa es así. Después que Lot se apartó de él, entonces Jehová habló y le dijo, alza ahora tus ojos. Hermano, ¿cuál es la gran diferencia entre Lot y Abraham? Lot alzó sus ojos y codició. Vio lo bueno, eso es codicia o no. Deseó lo bueno y dijo, ahí. La diferencia es que ahora Abraham está siendo guiado ¿por quién? Por el Señor, y Dios le dice, alza tus ojos, mira,
desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente. Hermano, son los 4 puntos cardinales. Todo a la tierra que ves, la daré a ti, verso 15, y a tu descendencia para siempre. Lot escogió lo bueno en apariencia, pero le va a durar 10 años. 10 años y se le terminó todo. Y sus hijas están pequeñas. ¿Cómo la lleva a Sodoma? Si ahí hay homosexualismo en extremo, si ahí hay bestialismo, si ahí hay violencia, asesinatos, si ahí los niños los sacrifican, los matan, los queman. El primogénito niño que nace lo queman. La prostitución de las muchachas, eso desde niñas. Es un pecado horrible lo que hay en esa ciudad. ¿Cómo puedes estar ahí? Toda la tierra que ves. O sea, obviamente que eso no va a durar mucho. 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Hermana, ¿se puede contar el polvo de la tierra? Dígame cuántos judíos han habido en la historia. ¿Son pobres? ¿Son pobres? Hermano, ¿cuántos musulmanes habrá en la historia? ¿Y cuántas naciones musulmanas hay hoy? Toda la descendencia. Pero no está hablando el Señor de judíos ni musulmanes. No está hablando de cristianos de nombre. La descendencia de Abraham es la descendencia de la fe. Está hablando de todos aquellos que creen, adoran e invocan el santo nombre del Señor. De eso se está hablando. Está hablando de nacionalidades ni de religiones. Está hablando de hombres y mujeres que invocan el nombre del Señor. Levántate por la tierra, ve por la tierra, verso 17, a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró, es decir, habitó en el encinar de Mamre, donde él también construyó una tumba. Y ahí están los restos de todos los patriarcas, de los primeros patriarcas, en Mamre, que está en Hebrón. Ahora, hermano, los nombres son bien importantes. Algunas veces yo no los tomo como importantes, pero en esta ocasión sí. Mamre significa riquezas y Hebrón significa comunión. Si yo junto que Mamre estaba en Hebrón, así es, ¿verdad, hermano? El encinar de Mamre, que estaba en Hebrón, si yo junto que Mamre significa riquezas y Hebrón significa comunión, yo puedo entender, hermano, que la mayor riqueza que el hombre puede tener es estar en comunión con Dios. No hay riqueza más grande que esa. Estar en paz y en comunión con el Señor. Y Abraham escogió eso. Hebrón era una montaña, tenía pasto para las ovejas, abundaba el pasto aún hoy día. Antes imagino que era más. Y como sea, el Señor bendijo a Abraham donde él iba. Y terminamos. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando llegó a Hebrón, a Mamre? Edificó ahí, ¿qué, hermano? Esa es la diferencia, hermano. La gran diferencia entre unos y otros. Entre los que tienen cosas que van a durar 5 o 10 años o 15, y entre los que van a tener bendición, descendencia, heredad, riquezas que no van a terminar nunca. Tesoros, no materiales, sino tesoros como el oro, la plata y las piedras preciosas. Que Corintios hace una comparación entre 6 tesoros o entre 6 cosas. Dice heno, madera y hojarasca, plata, oro y piedras preciosas. Y dice que el fuego viene. ¿Qué es lo que el fuego consume? El heno, la hojarasca y la madera. Y las piedras preciosas, el oro y la plata permanecen. Corintios, Pablo habla de esto en cuanto a las coronas, las riquezas, las bendiciones en la gloria eterna. Hermano, yo lo invito a que usted viva en la más estándar de riqueza que usted puede tener en cuanto al Señor,
Y eso significa vivir en comunión con el Señor. Aunque no tengamos muchas posesiones materiales, aunque no comamos filetes ridículos de $60, pedazo de carne. ¿Ya? Eso, hermano, es ridículo, ¿o no? Un pedazo de carne que valga $60. Me dice, doctor, mire, ¿usted conoce ese restaurante Ruth Christie que vale $60? Que tenga, sí. Y ahí, no, yo al lomo y la aguja voy de $8. Tengo una gran comida con $8 o con 6. Hay cosas que son ridículas y que las personas, por apariencia, alzando sus ojos sin sabiduría del Señor, siguen los deseos de este mundo y no la comunión con el Señor. Los invito, amados hermanos, a que cada uno de nosotros tome esta palabra y la haga propia en sus vidas. En el nombre del Señor oramos. Gracias le damos en esta hora. Bendito Dios, por la provisión de su casa, su iglesia en este lugar. Le alabamos y le bendecimos. Señor, todos somos hermanos. En esta hora nos ponemos en sus manos. Nos entregamos, Señor, en comunión. Simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba alaba. Estás